Buenas noches, estimados televidentes. Mi nombre es Armando Briñi Zambrano y tendré la oportunidad con ustedes de estar conversando de temas de geopolítica, de temas internacionales, y empezaremos con China. China, el país posiblemente con la historia más grande que podamos registrar en la historia total de la humanidad, historia desde, por supuesto, desde la historia escrita o comprobada a través de hechos históricos. El único país, como les decía, que tiene una historia continuada desde 3000 años antes de nuestra era hasta la actualidad. País que nació, si vemos la geografía actual de China, en el norte de China, cerca de las fronteras con Mongolia, o sea, en el noreste de China, empezó la formación de ese gran Estado Nacional que llega hasta nuestros días. Gran Estado Nacional, por cierto, que tiene en una extensión territorial que la hace el tercer país más grande de la Tierra, solamente superado por Rusia y Canadá, y algo más extensa también que el territorio de los Estados Unidos. En la historia de China se destacan diferentes periodos históricos, diferentes también, digamos, momentos de realezas que llegan desde ese momento que le digo a ustedes, 3000 años antes de nuestra era, hasta el año 1912, cuando el Imperio Chino desaparece y nace por primera vez la primera República China con Sun Yat-sen. Refiriéndome a la historia, yo realmente siempre a mis televidentes les trato de explicar el tema de, puntos que son muy destacados en la historia que no podemos dejar de tener en cuenta. El primero, que yo creo que todo el mundo conoce, lo tenemos en la Gran Muralla China. Gran Muralla China que, como un detalle histórico importante, a veces se piensa que es una gran muralla que se construyó solamente en un momento histórico, o sea, se construyó en un periodo. Realmente la muralla china es una muralla que fue construida en diferentes momentos históricos, incluso hubo partes de ella en momentos de grandes invasiones que llegaron al norte de China, donde partes de esa muralla china fueron destruidas. Pero las diferentes dinastías chinas fueron construyéndolas, reconstruyéndolas, hasta nuestros días. Evidentemente no hay ni parragón en la historia que nos muestre una construcción de ese tipo por su extensión, más de 3000 kilómetros de largo, realmente algo imponente, algo que no dejan nunca los turistas cuando van a China de ir a ver. Es realmente un gran monumento a la cultura china y que a la vez, como les dije, pasó por diferentes momentos históricos. Yo creería que si vamos a tomar, a puntear momentos que no se deben olvidar en la historia de China, debemos tener desde la dinastía Han, que es la dinastía creadora de ese primer gran imperio. Antes habían diferentes reinos que luchaban entre ellos, hasta la dinastía o la última dinastía china, dinastía de los Manchú, dinastía que viene del norte de China, del noreste de China, es territorio muy cercano a la actual Corea y muy cercano también al actual Japón, y que de una u otra manera trajo consigo una interrelación en la historia moderna de China hasta nuestros días. Esa dinastía Manchú es la última dinastía china, como les dije, y es la dinastía que llegó a controlar el territorio chino totalmente e incluso llegó hasta lo que se conoce hoy como la isla de Taiwán, eso que en política internacional hoy hablamos de la China, la República China, otros le llaman China Taipei por Taipei ser la capital, es el nombre incluso olímpico que tiene la República China. En la isla realmente de Formosa. Formosa
es el nombre que viene del portugués a Isla Hermosa. Y es muy importante, yo creo que en esta misma historia china, destacar que la isla de Formosa fue visitada a partir del siglo XVI, primero por los portugueses, después por los españoles. Los españoles incluso llegaron a ocupar la isla. Después hubo grandes enfrentamientos con los holandeses en un territorio que hay que destacar que en ese siglo XVI su población mayoritaria no era una población de origen chino, sino estamos hablando de que en ese momento de la historia china la población mayoritaria era una población de origen polinesio malaya, que es la población original de lo que se llamó la isla Formosa, que hoy es China-Taiwán. Es a partir del siglo XVI, siglo XVII, cuando empieza de una u otra manera, digamos, la llegada de los primeros grupos migratorios chinos, y es el momento, finales del siglo XVI, cuando China se hace del territorio de lo que los portugueses habían llamado la isla de Formosa, y lo hacen parte del territorio continental, o sea, ya del imperio chino. Y empieza, como repito, la colonización china. Todavía hoy, en la isla de Taiwán, hay una gran parte de la población, sobre todo habitando en las cordilleras de lo que es la China-Taiwán, que son de origen polinesio malayo, o sea, que no son de origen chino. Y eso es algo que realmente yo creería que no se conoce mucho de la historia de China. Pero lo cierto es que a partir del siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, la población china, ya con Taiwán parte del imperio chino, hizo que esta isla fuera de una u otra manera, digamos, colonizada. Digo colonizada entre comillas porque realmente no podemos hablar de colonias del tipo que se conocieron después, siglo XIX, siglo XX, hasta nuestros días, pero la población mayoritaria que empezó a entrar, sobre todo en las costas, en la parte más costera de la China-Taiwán, de eso que se llamó la isla Formosa, fue la población china. Con esto estoy diciendo que en la historia china, la isla, esa que se llamó Isla de Formosa, realmente es parte del territorio de la China continental desde muchos siglos antes y nunca tuvo como Estado una independencia propia, o sea, ni hubo una diferenciación con el territorio continental, cosa que es importante conocer para analizar las relaciones de lo que es la China continental, o eso que se le llama la China continental, la China popular de hoy, con la China Taipei o con la República de China. ¿Dónde ocurre de una u otra manera esta, digamos, primera ruptura, yo diría desde el punto de vista histórico? China es participante de la Primera Guerra Mundial, es partícipe de la Segunda Guerra Mundial. La República China en ambas guerras ha estado con los aliados, o sea, con la Entente en la Primera Guerra Mundial, con la alianza de esas tres grandes potencias antihitlerianas, la Unión Soviética, Estados Unidos y Gran Bretaña, en la Segunda Guerra Mundial. Pero en la historia de China hay, digamos, geopolíticamente, hay un impacto, yo diría, muy destacado a partir de la relación y la cercanía histórica de China con Japón. En las primeras décadas del siglo XX, Japón primeramente ocupa Corea completamente, no esta división que es una división posterior, o sea, en Corea del Norte y Corea del Sur. Y a partir de 1931, Japón invade el norte de China y crea en ese norte de China lo que los historiadores han llamado el
estado de Manchukuo e impone un gobierno títere poniendo al frente de ese estado de Manchukuo al último emperador manchú, al último emperador que en 1912, la primera revolución china, eso que algunos historiadores llaman la revolución burguesa china, había quitado del poder, había suprimido el gran líder de esa primera revolución china, Sun Yat-sen, el imperio chino, y había proclamado por primera vez en la historia de China el nacimiento de una república, a la que podríamos llamar, es llamado también por muchos historiadores, incluso los historiadores chinos, la primera república china, que si le vamos a dar una fecha de nacimiento y de caducidad, estaría entre el año 1912 y el año 1949. Repito, con esa gran figura en la historia de China que fue Sun Yat-sen. A la muerte de Sun Yat-sen, es importante destacar, muere Sun Yat-sen y ocupa, digamos, la presidencia de esa República de China, Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek, general, casado con la única hija de Sun Yat-sen, y se pone también al frente del partido que había dirigido esa primera revolución burguesa, digamos, de China, que es el partido del Kuomintang. Ese partido del Kuomintang que aliado, porque realmente fue así, aliado tanto a los Estados Unidos como a la Unión Soviética, mantuvo un larguísimo enfrentamiento con la ocupación china la ocupación japonesa en el norte de China. Ahora, Sun Yat-sen, que había dejado a Chiang Kai-shek prácticamente ese papel, tiene de una u otra manera la gran limitación, el papel de esta segunda figura histórica en la historia de China, que sus contradicciones con el Partido Comunista China hizo que de una u otra manera se mantuviera a través de esos propios años de la ocupación japonesa un gran enfrentamiento interno entre lo que se podía decir los dos grandes bandos chinos, el bando del nacionalismo chino y el bando del Partido Comunista Chino. Continuamos con el tema de geopolítica relacionado a China. Nos hemos quedado en el tema en el momento en que el partido de la Kuomintang de Chiang Kai-shek empezó un enfrentamiento realmente brutal con el Partido Comunista Chino de otra figura histórica muy conocida en el mundo, que fue Mao Zedong, conocido primero como Mao Zedong, pero que llega ahora hasta nuestros días con el nombre de Mao Zedong. Este enfrentamiento, de una u otra manera, complicó la propia resistencia de China a la invasión de Japón por el norte de China, por el estado, a través de ese estado títere del Manchukuo. Y de una u otra manera hizo que los japoneses avanzaran en el territorio chino, ocupando ciudades importantes de China, probablemente las ciudades más importantes, ocuparon Pekín, ocuparon Shanghái. Posiblemente si no hubiera habido una ayuda estadounidense al Chiang Kai-shek del Partido Nacionalista Chino, o la Unión Soviética al Partido Comunista Chino, prácticamente Japón hubiese ocupado todo el territorio. Para los chinos, 1931 es el inicio de la Segunda Guerra Mundial, y posiblemente, si salimos del tema puramente europeocentrista, de hablar de las guerras que han ocurrido a nivel mundial en la humanidad, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y hablamos, yo diría, haciendo una exactitud histórica real, la Segunda Guerra Mundial realmente empezó no en 1931, no en 1939, cuando Alemania atacó Polonia, 1 de septiembre de 1939, sino cuando Japón atacó China en 1931 por la gran deflagración de esa guerra, en muertos, heridos, y en un enfrentamiento que se fue agudizando a través de los años. Sabemos, 1941, Rusia o la Unión Soviética en ese momento entra en la guerra contra Alemania. Estados Unidos recibe la agresión de Japón en Pearl Harbor,
entre Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y hace que evidentemente la conflagración mundial crezca de una manera exponencial. Japón es derrotado por los Estados Unidos en las islas que habían ocupado en el Pacífico. A la vez la Unión Soviética derrota al ejército japonés en el Manchukuo. En ese momento 1 millón de hombres sobre las armas tenía Japón, era el ejército terrestre de Japón más grande, incluso más grande que los ejércitos terrestres que le hacían enfrentamiento a los Estados Unidos en el Pacífico, pero la ocupación japonesa es destruida en 1945 y se inicia en China entonces lo que se conoce como la Guerra Civil China, la guerra entre el bando nacionalista chino de Chiang Kai-shek, del Kuomintang, y el otro bando del Partido Comunista Chino con Mao Zedong al frente. Esta guerra termina en 1948, es una victoria del Partido Comunista Chino con lo que se empieza a llamar desde ese momento hasta nuestros días el Ejército de Liberación Popular Chino, y las tropas de Chiang Kai-shek son repelidas hacia el sur, encontrando su punto de salida, cruzando el mar y refugiándose en la isla de Formosa, isla de Taiwán, o como se conoce también como China Taipei. Tenemos que tener en cuenta que en ese momento de la historia mundial, de la historia de la geopolítica, en Estados Unidos se empezó a aplicar la doctrina Truman, doctrina de contención al comunismo. Por esa doctrina, son los ejemplos que más clásicos nos llegan hasta nuestros días, se dividió Vietnam en dos, se dividió Corea en dos, y China, la isla de China, ante ese temor estadounidense de que todos los países asiáticos cayeran en manos del comunismo, hizo que la séptima flota estadounidense prácticamente bloqueara cualquier intento de ocupación por la China comunista, la China continental, de la isla de Taiwán. Situación que en el caso chino se mantiene hasta nuestros días. Sabemos no así en el caso de Vietnam, Vietnam del Sur. Vietnam hoy es un solo estado, después de la retirada de los Estados Unidos fue destruido el régimen de Vietnam del Sur. Corea del Norte se sigue manteniendo esa división que viene de la doctrina Truman, y China-Taiwán. China-Taiwán que en esos momentos evidentemente recibió una gran ayuda de capital estadounidense, una economía que evidentemente floreció y que aún hasta nuestros días es una economía que no se puede llamar de otra manera, realmente una economía potente, una economía próspera, una economía que avanza. Y la China continental, que en las primeras décadas de su existencia, evidentemente tuvo grandes problemas desde el punto de vista de su crecimiento económico, sobre todo porque es una economía que salía prácticamente de un sistema feudal y empezaba a avanzar en un desarrollo del socialismo dirigido por el Partido Comunista, lo que evidentemente trajo consigo que si gran parte de ese inmenso país, China hoy tiene 1.500 millones de habitantes, en ese momento casi 800 millones de habitantes, mucha población pobre, o sea, pobreza y extrema pobreza. Sacar a toda esa población hizo evidentemente que la economía china avanzara de una manera muy lenta. A eso se suma que Estados Unidos bloqueó cualquier transacción económica con China, incluso transacción diplomática. No es hasta 1971 cuando las Naciones Unidas reconocen a China continental, o sea, la China popular, como la que ocupara el puesto en el Consejo de Seguridad Nacional y en las Naciones Unidas, dejando fuera entonces a la China, a la isla de China, la China-Taiwán, motivado también por el accionar estadounidense que en ese momento empezaba el primer acercamiento a China. ¿Y por qué ese acercamiento de Estados Unidos a China? Porque Estados Unidos trató de sacar a China de lo que Estados Unidos llamó la órbita del comunismo, o sea, sacar a China de la órbita de la Unión Soviética. Es a partir de los años 70 que Estados Unidos empieza esa política, como repito, política elaborada por ese gran cerebro de la política exterior estadounidense que fue Henry Kissinger, todavía vivo, por cierto,
con más de 90 años, pero vivo todavía. 1975, el presidente de los Estados Unidos entonces, Richard Nixon, viaja a China. También una delegación importante china, encabezada por Deng Xiaoping, el padre de la reforma china, viaja a los Estados Unidos y se inicia entonces una nueva era de las relaciones entre China y los Estados Unidos, que a la vez empieza con un desarrollo de las relaciones comerciales que van a traer consigo inversiones de miles de millones de dólares de los Estados Unidos en la China popular. En ese año, un año antes de 1975, o sea, el viaje de Nixon, en el año 1974, Estados Unidos había reconocido a la China continental y había roto relaciones con China-Taiwán. Hasta nuestros días, eso es un elemento muy importante, Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas con China-Taiwán. Las relaciones de Estados Unidos son con la China continental. A partir de que la China popular o la China continental solamente considera que para tener relaciones con su país hay que romper relaciones con Taiwán, o sea, no acepta tener relaciones con un país que tenga relaciones con China-Taiwán. Por lo tanto, Estados Unidos se vio obligado en los marcos de la geopolítica internacional a romper relaciones con China, Taiwán, y a restablecer relaciones o establecer relaciones por primera vez con la República Popular China o la China llamada por los políticos o los geopolíticos como la China comunista. Esos años 70, 80 y 90 del pasado siglo son los años de la entrada de grandes, fabulosos masas de capitales estadounidenses en China, que trajo consigo a la vez que China saliera como la principal potencia emergente en el desarrollo de las relaciones económicas internacionales, en el mismo desarrollo de ese libre juego que Estados Unidos había llamado desde los años 80 con Reagan y la Thatcher en Inglaterra, y trajo consigo, evidentemente hoy todavía hay politólogos que llaman a China potencia emergente. Yo realmente creo que ya China no es una potencia emergente, China es una potencia, y es tanto así que es la segunda potencia económica mundial. Bloomberg de los Estados Unidos, las cifras que dan el Producto Interno Bruto chino lo dan superior al de los Estados Unidos, y Estados Unidos sí mantiene todavía la hegemonía en las industrias de punta, o sea, la industria que tienen que ver con este desarrollo de las comunicaciones a nivel mundial, pero ha perdido el momento importante que tuvo, sobre todo en la producción del acero, producción en acero y aluminio, que es donde China ha superado a los Estados Unidos. En ese juego del libre cambio, a partir de esas grandes inversiones estadounidenses, evidentemente China creció, llega el siglo XXI, siglo actual, sigue creciendo, y ha llegado un momento en que el libre comercio ya a los Estados Unidos no le conviene con China. Y son entonces las situaciones que estamos viendo en la actualidad, donde el Estados Unidos actual de Trump está imponiendo a China, digamos, grandes aranceles. Hoy mismo, 24 de septiembre, se ponen en práctica, o sea, empieza el accionar de 200.000 millones de dólares. Escuchen la cifra, 200.000 millones de dólares, no 200 millones, 200.000, 200, 3 ceros y 6 ceros más de aranceles sobre los productos chinos, cuando China también ha respondido a esta política estadounidense que viola el libre comercio de la Organización Mundial del Comercio, y Estados Unidos está cayendo prácticamente en una política que tiene, una política que hay que llamar como proteccionista. China ha respondido con 60.000 millones de dólares en aranceles a productos estadounidenses, sobre todo productos que tienen que ver con el agro, pero evidentemente ese inmenso volumen chino de exportaciones hacia los Estados Unidos, que están en el rango de los de más de 250.000 millones, cuando Estados Unidos solamente exporta a China 150.000 millones, hace que
evidentemente los aranceles que pueda poner China a los productos estadounidenses sean mucho menores. Lo cierto es que China se mantiene hoy en el segundo escalón del desarrollo económico, e incluso se considera que aún con las medidas proteccionistas de Estados Unidos, solamente bajará en su Producto Interno Bruto solamente un 0.6%. Por lo tanto, el crecimiento chino en este mismo momento y en este año que prácticamente termina, estaría superando todavía el 7% de crecimiento anual, el más grande en la historia de una potencia a nivel mundial. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo programa.